Ramiro Silveira es director, profesor, entrenador de actores e investigador. Es doctor en Pedagogía Teatral, formador de artistas de teatro por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y tiene un MFA, que es un máster en Bellas Artes en Dirección de Teatro por la Universidad de Middlesex, en el Reino Unido. Ha entrenado con Eugenio Barba, Philippe Gaulier y Geraint Bogdanov. Es conocido por su propuesta de teatro llamado Theatre Playground, un estudio de la presencia y la relación basada en el ritmo, el movimiento y referencias multiculturales para inspirar un teatro creativo. Desde 2001 utiliza su técnica para dirigir obras de teatro y talleres por todo el mundo. Desde 2015 es el director del programa World Performance en East 15, una de las escuelas de teatro más importantes del este de Londres, que, unida ahora a la Universidad de Essex en el Reino Unido, ofrecen numerosos y alternativos programas de licenciatura como este, sin dejar de mantener una perspectiva fundamentalmente práctica. Esta conferencia de Ramiro Silveira quiere presentar una breve introducción de su técnica de teatro de juegos y cómo se ha utilizado con los estudiantes del curso World Performance en East 15. Buenos días. Al principio, perdona mi portuñol, que yo soy brasileño, entonces voy a hablar una mezcla portuñol, portugués e español. Si acaso no entienden algo, por favor pregunten. Soledad aquí va a me ayudar un poquito. Bueno, al principio voy a leer algo que he escrito aquí para explicar un poco qué es esto, qué es Teatro Playground, que llamo de una posibilidad intercultural de encuentro y creación, y algo que yo vengo utilizando hace algunos años para entrenar actores en la Universidad de Essex, en Reino Unido y en otros sitios alrededor del mundo. Bueno, Teatro Playground, una posibilidad intercultural de encuentro y creación. Para empezar a hablar del Teatro Playground, necesito primero explicar los motivos que me hacen sentir la necesidad de organizar determinados principios para el desarrollo de un proceso teatral. Desde muy temprano me aburrían muchísimo las rupturas que yo percibía a lo largo del proceso de ensayo. Trabajando como director o en un ambiente pedagógico de enseñanza teatral, cuando se proponía un proceso de puesta en escena, el grupo que empezaba libre, abierto a las improvisaciones y la creación, cuando se acercaba la fecha de presentar un resultado, las frías marcaciones de puesta en escena se sobreponían a la fluidez de las relaciones, rompiendo con que para mí había de más precioso, el estado natural del juego. La primera idea que me pareció una buena estrategia para evitar la quiebra de la fluidez en el proceso ha sido la posibilidad de creación de un ambiente claro de trabajo donde el estado extracotidiano, y aquí no voy a entrar en citaciones o referencias, pero está muy claro que hablo de algo incansablemente explorado por muchos hombres de teatro, y se hace imposible hablar del estado extracotidiano o extra-day states si nos recordáramos de Eugenio Barba, por ejemplo. Bueno, empecé a llamar a este estado extraordinario de presencia, donde el actor se encuentra no más en su vida cotidiana, pero percibiéndose como vehículo de expresión, abierto a todos los estímulos que por ventura le estaban siendo ofrecidos. También relaciona este estado directamente con el estado de juego, que defino como una abertura a las posibilidades de relación momentánea, una complicidad con el otro y con la capacidad de maravillarse, centrado y libre, permitiéndose responder con fluidez a las propuestas sin necesidad de cuestionarlas a nivel racional. Al mismo tiempo que todo esto me parecía cada vez más claro, todavía me faltaba algo que diera una dirección a la experiencia, desarrollándola hacia un proceso de creación teatral que permitiese un resultado serio. Más o menos por esta época, al final de los años 90,
yo estaba haciendo mi máster en Inglaterra en dirección teatral en la Universidad Middlesex y tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que influyeron en todo este descubrimiento. Por una de estas felices coincidencias, casi 20 años después, vuelvo al RESAD, donde conocí a una de esas personas, José Luis Raymond. El curso que hice con él me acercó al concepto que hoy llamo espacio del trabajo. Recuerdo que en el inicio de las lecciones, Raymond promovía como que un ritual donde nos cambiábamos lo que él llamaba de las ropas de la calle por ropas de trabajo, adentrando en un estado de concentración y foco para desde allí empezar la interacción con el espacio y con los estímulos plásticos, sonoros, visuales y sensoriales que inspiraron nuestra creación en la propuesta del workshop. Para mí, este extraordinario estado de presencia empezaba por definir las líneas básicas de comportamiento para permitir al actor habitar lo que algunos años después denominé playground. Me hacía falta todavía algo que estructurase un camino evolutivo para el proceso y que permitiese una base común, muy simple, de estructura física interconectada, imponiendo límites e impidiendo que los participantes simplemente vagasen sus propias elucubraciones imaginativas. Era necesaria una matriz física, como puerto seguro, una base sólida donde poder volver, controlando el viaje y haciéndola más efectiva y útil para el desarrollo del proceso de creación escénica. Los meses que estuve en Moscú, en GITIS, me acercaron al conocimiento de Meyerhold y la biomecánica como una herramienta inspiradora de estructuración formal para proponer lo que sería el ground de nuestro playground. Y para que todas esas relaciones pudiesen desarrollarse, permitiéndonos play en nuestro ground, para efectivamente el playground estuviese definido como una posibilidad de creación, necesitábamos un ensemble muy bien establecido y una noción de juego muy bien incorporada ya en el grupo. La inspiración técnica para facilitar la creación del ensemble la encontré en los viewpoints, una propuesta de Mario Overly de la City Company. Y sobre todo, para la postura de trabajo, para clarificar el sentido del estado de juego en el grupo, la inspiración de Philippe Goulier ha sido fundamental. Empecé a utilizar el teatro playground trabajando con actores y estudiantes de teatro brasileños en el inicio del año 2001, en dos experiencias distintas pero muy complementarias: la dirección de un espectáculo de teatro profesional y el entrenamiento de actores estudiantes en una escuela de teatro. Ambas experiencias tuvieron éxito. La obra de teatro Toda nudez será castigada, del autor brasileño Nelson Rodrigues, muerto en 1980 y considerado el más importante autor teatral brasileño de todos los tiempos, se mantuvo por una temporada de más de 3 años, con muchos premios y presentaciones por todo el país. El entrenamiento con los actores también se volvió muy popular, originando muchas invitaciones para impartir cursos. En 2003, una de las invitaciones fue para dar un taller en el International Workshop Festival en Londres, y por primera vez utilicé el teatro playground con un grupo de estudiantes internacionales. Desde entonces, yo vengo utilizando esta manera de organizar el proceso de trabajo teatral con grupos de las más variadas culturas y backgrounds. Percibí que la simple fundamentación de reglas de juego, enraizadas en la creación de un ambiente de complicidad expresiva, en mi experiencia personal, funciona como un elemento facilitador de encuentros interculturales de creación escénica. Como ejemplo práctico, he traído una rápida ilustración del proceso que realicé en Londres en 2012 como director invitado del curso de BA World Performance de East 15 Universidad de Essex. 3 años después me convertí en coordinador general de este curso. Bueno, les voy a mostrar algunas cosas aquí, algunas imágenes del teatro playground.
Bueno, como había hablado entonces, el Teatro Playground es algo que lo estoy utilizando en la East 15 con los estudiantes como una forma de congregar y como una forma de preparar y abrir, como una apertura para los estudiantes captaren todas las técnicas que los ofrecidas. Entonces, como he hablado antes, la primera parte sería la preparación del ambiente. La preparación de este ambiente que ha llamado de ambiente de trabajo y es muy simple, simplemente, literalmente, la primera cosa que hago es, bueno, vamos a trabajar en este espacio aquí, pongo una fita crepe, como se dice, una crepa, una cinta en el suelo, y digo, bueno, a partir de esta cinta hasta la pared es nuestro espacio de trabajo. Além de esta cinta está en la calle, está en el mundo ordinario, está, deja tus cosas y tal, pero a partir de esta cinta está en estado de juego, está en un sitio precioso, está en un sitio donde está jugando, donde está abierto y donde está preparado para la acción y preparado principalmente para la relación. La preposición del estado de juego, ahí que está hablando del estado de juego, que cuando está en este sitio de trabajo, en este ambiente de trabajo, está en estado de juego. Significa que no es que está, no que llamo de estado extraordinario de presencia, está en un estado de apertura, está en un estado, bueno, después vamos a definir aquí también. Empiezo también a hacer lo que llamo de la creación de la base sólida, del puerto seguro, algo que para estos estudiantes puedan volver, y la puesta en juego, relación, conexión y fluidez, como ha hablado antes. En el espacio de trabajo, la definición del ambiente, el suelo, el entendimiento del estado de juego, haciendo ejercicios, muchas cosas de Goulier también. Y la definición de las reglas, trabajo mucho con reglas. Bueno, tienes que seguir las reglas que a cada día nuevas reglas son definidas y seguidas por todos. El estado de juego defino como listo para el juego, consciente, disfrutando y respondiendo al juego, cómplice del ensemble y del universo que se está creando, permitiéndose un extraordinario estado de presencia, vibración y asombro. Asombro en inglés llamo de wonder, que es muy difícil traducir para español o para portugués. Wonder, que sería asombro, que sería una abertura a maravillarse. Un no saber, ¿no? También. Un no saber también, una abertura al nuevo, a la abertura a las nuevas sensaciones, a las nuevas relaciones, a este otro mundo que está se creando. A este vocabulario físico que empiezo a proponer como que una base sólida, tenemos las estatuarias que vienen de Meyerhold mucho, las secuencias que serían como que las partituras, la coreografía y otras posibilidades formales. En otras posibilidades formales incluyo todo que podemos utilizar de base física sólida, formal, para trabajar. Las personas los estudiantes, los actores están en relación, están en estado de play. Entonces, utilizándose juegos, textos, rutinas, improvisaciones, pero todo dentro, inserido en esta abertura para el juego, la abertura para el play. Las raíces de inspiración, Meyerhold, Bakhtango, Grotowski, ritmos brasileños, que utilizo mucho también con drums, percusión. Candomblé, que también utilizo mucho los movimientos del candomblé, que es una influencia afro-brasileña. Vassiliev, Lecoq, Philippe Goulier y Annie Bogart. Bueno, este es un ejemplo del trabajo que he hecho con los estudiantes en 2012 en la Universidad de Essex. Yo tenía 37 estudiantes para trabajar con ellos. Ha enseñado un texto de este autor brasileño Nelson Rodrigues que llamaba Forgive Me for You Betray Me.
Perdóname por me traires. Traicionarme. No, perdóname por me traires. Ese es el título. Forgive you for betraying me. Sí, por traicionar a mí. Perdóname por traicionar a mí. Sí. Esa es la locura toda de ese tipo. Nelson Rodríguez, bueno, algunos de vosotros probablemente conocen Nelson Rodríguez. Hace un melodrama mezclado con tragedia, mezclado con toda la humanidad y los extremos de la humanidad, el extremo del sentimiento, el extremo de las pasiones, todos los extremos. Ya se hizo de una forma bellísima. Bueno, yo tenía un grupo de actores internacionales, de todos 70% británicos y 30%, digamos, con personas de todo el mundo, desde Rusia, China, España, por todo, como que 15 países diferentes. Yo estaba, bueno, tendría poco tiempo, cómo sintonizar a todos en esta misma idea, cómo abrir a todos al mismo nivel de juego. Entonces, empecé proponiendo la base sólida, el puerto seguro. La base sólida, aquí un ejemplo, la escena 24, que es la última escena de la obra, cuando Glorinha y Tio Raul. Tio Raul quiere matar a Glorinha, pero al final Glorinha consigue cambiar la situación toda, propone a él un pacto de muerte. Bueno, entonces, ¿qué quiere matar? Van a morir los dos, entonces, en un pacto de muerte, porque yo le quiero, Pero claro, al final, Tio Raul bebe el veneno y Glorinha no bebe. Claro. Tio Raul está muerto. Y Glorinha sobrevive. Glorinha es su sobrina. Bueno, entonces lo primero que pedí para los actores, muy temprano en el proceso, fue, bueno, a través de algunos ejercicios de técnicas de Meyerhold, para crear 5 estatuarias, 5 esculturas, que yo llamo, bueno, quiero 5 esculturas brasileñas. ¿Cómo así esculturas brasileñas? No lo sé. Hacer 5 esculturas que relacione con Brasil. Claro que todos los estereotipos vinieron, que para mí me interesaba esto, para mí me interesaba la primera imagen, para mí me interesaban los estereotipos como algo sólido, como algo inmutable, para poner como la base, con la solidez de un estereotipo. Entonces, y a cada una de las estructuras trabajamos para encontrar el gatillo, el atirador, el gatillo de la estructura que sería la parte, el cuerpo que detona la escultura, la estatua. Esta actriz británica, Brittany Taylor, ha hecho las 5 de ellas que están ahí. En cada una ella ha puesto un nombre y un gatillo. La primera, turista, el gatillo sería el sorriso. El gatillo podría ser algo también relacionado a algo imaginario, relacionado a... Sería algo que hiciese con el cuerpo, que detonase, que provocase la escultura. Turista en sonrisa, a mujer espalda, balcón, punta de los dedos, retrato cabeza, ¿qué es esta? ¿Qué está pasando? Dedo indicativo. Esas fueron sus 5 esculturas relacionadas a la ciencia. Después, estatuarias de personaje. A todos ellos ya habían leído la obra y sabían cuál personaje que iban a hacer. Inspirados por el personaje, también sin hablar nada, sin discusión de personaje, sin discusión de nada, solamente el entendimiento primario e inicial, hacer 3 estatuarias de personaje con los gatillos. Entonces Brittany ha hecho novayas, corazón, el bordel, culo, la promesa, espalda.
Las tres de personaje, nosotros colocamos todas esas estatuarias juntas y creamos una partitura, una secuencia de movimientos. Infelizmente este vídeo aquí no está bueno, pero son las esculturas interligadas en una partitura. Alex Panetta el estudiante que ha hecho el papel de Tío Raúl, lo mismo. 5 esculturas brasileñas, el bailarín, gángster de favela, chica de playa, todo muy brasileño. A la izquierda, ojos, pecho, cabeceador, claro, árbol de la selva, por supuesto. Bueno, estatuas de personaje, ha hecho también las 3 estatuas basadas en su personaje: autoridad, diversión horripilante, desasosiego. Y hace una secuencia también combinando todas estas estatuas. Después yo apuesto los dos juntos para combinar estas secuencias en una secuencia combinada que sería como que una combinación de partituras. Y ha creado toda una secuencia combinada de partituras con acción y reacción. Y a esto ha puesto el texto también. Entonces que estaban combinando las partituras, experimentando con el texto, sin sentido de significado de texto, pero con sentido de significado de relación. Esto ha originado la escena final que voy a mostrar después. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, aquí hay otro también que es la misma cosa. Después de esta parte aquí de combinación de secuencias, yo empiezo a poner juegos, diversos tipos de juegos muy simples como este, que en Brasil llaman de cama de gato, no sé cómo aquí, ese es el de barbante, bueno. Como que introduciendo esto en la acción, en la partitura, introduciendo juegos con juggling, con malabares, introduciendo cosas que dejan tu cuerpo en un estado de juego básico, un estado de juego simple. Otro también que usamos mucho también Twister, jugando Twister, misturando ese Twister con las partituras. ¿Cómo es posible realizar las partituras pero jugando Twister? Con la casa del Twister. Para poner un tempero, un spice, una especia, un otro flavor, otro sabor para la cosa. Esto va evolviendo. Pues yo voy a mostrar ahora que estaba con Mac, entonces que no consigo accesar el vídeo aquí. Le voy a mostrar un vídeo corto que ejemplifica esto en la práctica que vamos a hablar. ¿Permitir? Ahí están creando las partituras. 16:15. Son las partituras, una otra escena que tendrían más actores, son 6 actores trabajando juntos. Son ellos creando las partituras, uniendo las 3 estatuas de personaje, en este caso. Y muchas veces también tiene el sonido como gatillo, parte del gatillo. El doctor que hace una huerta en la obra,
I'm not mistaken, the first kiss on the mouth. Combinación de las partituras con texto. Jesus, sandwiches, how many? About 18. Is that enough? More than enough. What else do we need? A few canapes. I better write down brownies. Anybody there? It's Raoul! Come on up, Raoul. Everybody's here. Mom, what a surprise. We're expecting you later. Is this an all-out invasion? Don't kiss me, I've got a cold. You put on weight. Aquí con el juego. Uno de los juegos. Don't forget the beer. And Coke. There's something I've been meaning to talk to you about. At the rest home, after the treatment, I was thinking, we make a lot of mistakes, don't we? You want me to give you an example? We don't pay that much attention to a kiss on the mouth. And see, if I'm not mistaken, the first kiss on the mouth is the real deflowering. Jesus, sandwiches, how many? About 18. Is that enough? More than enough. What else do we need? A few canapes. I better write down brownies. Anybody there? It's Raoul. Come on up, Raoul. Everybody is here. Mum, what a surprise. We're expecting you later. Is this an all-out invasion? Don't kiss me, I've got a cold. This es la misma cosa con otro juego, con Twister. Estamos sin el suelo, pero el juego de Twister. Make a lot of mistakes, don't we? You want me to give you an example? We don't pay that much attention to a kiss on the El mouth. espacio que presentamos también. See, if I'm not mistaken, the first kiss on the mouth is the real deflowering. Anybody there? It's Raoul. Come on up, Raoul. Everybody is here. Mom, brothers, what a surprise! We're expecting you later. Is this an all-out invasion? Don't kiss me, I've got a cold. You look healthy, in great shape, you've lost weight. I'm planning a snack for later on. Would you like to take off your hat, Donietta? Se como la combinación de las partituras van evoluindo. We wanted to have a little talk with you. Hasta la cena final. El resultado. There's something I've been meaning to talk to you about. I've been thinking, yes, we make a lot of mistakes, don't we? You want me to give you an example? Of course. Well, we don't pay that much attention to a kiss on the mouth. You see, if I'm not mistaken, well, the first kiss on the mouth is the real deflowering. Anybody there? It's Raoul. Oh, come on up, Raoul. Everybody's here. Mum, brothers, what a surprise. We're expecting you later. Is it an all-out invasion? Don't kiss me, I've got a cold. You look healthy, in great shape, you've lost weight, sir. We were planning a snack just for later on. Would you like to take off your hat, Donietta? I'm fine the way I am. Tell him, Raoul. Gilberto, we wanted to have a little talk with you. With me? Okay, shoot, anything new? It's private, my son. I can't see! No! You cannot! This is between us and Gilberto, that is all. I understand. Excuse me. No, Giudice, come back here. Why can't she stay? Let's go inside. Such mystery. Gilberto, let me tell you what brings us here. Okay, it's in a moment. I'm going to go and get changed. Y aquí, a ver si encuentro aquí también, un clip de de 2 minutos del resultado de ese proceso todo. Branca leve
leave it to burn off my brain. Don't close your mouth. Open it. Kiss me like you did the others. You know how. Holiday, it's me, Gloria. Tell Madam and the Congressman I'm on my way. I hope this is mine. Bueno, y para concluir, lo que para mí empezó como una estrategia personal de dirección teatral se ha convertido en una herramienta para explorar las posibilidades híbridas de combinación de variadas técnicas de entrenamiento teatral. En el curso de World Performance, por ejemplo, donde se utilizan técnicas traídas de distintas tradiciones formales y culturas diversas ajenas a la mayoría de los estudiantes, yo percibo que los fundamentos del teatro playground son útiles para una rápida percepción de posibilidades de conexión. Claramente el contacto con técnicas como Butô, Bharatanatyam, performance balinesa, kabuki, capoeira, quechua, percusión africana y muchas otras técnicas que tenemos en el curso de World Performance, obviamente no tiene como objetivo el dominio de la técnica o la imitación superficial de algo exótico, sino la percepción de extraordinarios estados de presencia y nuevas posibilidades de relaciones y expresividad, algo en lo que la noción de playground puede ayudar muchísimo. Muchas gracias.